Es 1851. En a media sesión, la tertulia económica. Hoy contamos con la ayuda en este tiempo de análisis de Javier Rodríguez Santos, socio del área fiscal del despacho de Cremades y Asociados, inspector de Hacienda. Javier, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. También nos acompaña Luis Garbía, profesor de ICADE Business School. Luis, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros, Rafa, un placer. Tenemos eso que tanto deseábamos, que tanto anhelábamos, por lo menos está casi ya encima. Los laboratorios no hacen más que anunciar efectividad de distintas vacunas y ya las autoridades hablan de tiempos. Un programa único de vacunación para todo el país, en el caso de España, a partir de enero. Se espera casi toda la población vacunada durante el primer semestre. Javier, esto sería buenas noticias para la economía, ¿no? Hombre, son muy buenas noticias, pero primero para la salud de las personas y después, efectivamente, para la economía. La cuestión es, si estas expectativas se van a poder cumplir, porque todavía no sabemos con qué vacuna nos vamos a vacunar, pero con lo cual pues es difícil saber cuándo, ¿no? Pero en fin, ojalá desde luego esto se pueda cumplir. Luis. Sí, yo es que me lío. En octubre no decía el señor presidente Pedro Sánchez que eran las comunidades autónomas las que gestionaban la pandemia. Es que ahora de repente vuelve a ser él el que sale y anuncia que es él el que lo gestiona, que va a vacunar a más de, pues no sé el porcentaje que ha dicho, pero echando cuentas, él hablaba de 13.000 puntos de vacunación. Sí. Pues me salen unas más de 100.000 personas al día. Me parecen unas cuentas exageradas, además cuando sí, Pfizer al 90%, Moderna al 90%, pero AstraZeneca parece que es la que va a comprar la Unión Europea, tiene un 70% de efectividad y depende cómo te la tomes, llega al 90%. A ver, yo soy vecino de Madrid. Realmente no tengo mucha idea de cómo están funcionando las cosas a nivel general. Luego vais a entrevistar, Rafa, a Enrique Ruiz Escudero, ¿no? Así es. Pues me gustaría pedirte un favor. Dentro de mi confusión, que le des la enhorabuena por cómo han gestionado estas últimas semanas contra viento y marea la pandemia. El tema de los test rápidos, de mi parte, por favor, el tema de los test rápidos, los antígenos. O sea, yo realmente ya no sé muy bien lo que está sucediendo. Sí que empiezo a notar otra vez el viento de cola, que viene en buenos tiempos, pero realmente Pedro Sánchez de vez en cuando me despista. Javier, hoy también tenemos una novedad que para sectores tan dañados como es el turístico no sé qué efecto puede tener. El caso es que se antepone la salud, como es lógico, es obligatoria desde hoy para entrar a España desde países con riesgo, en avión o en barco, una PCR negativa. Esto, por un lado, nos da tranquilidad, ¿no?, de que no haya rebrotes, o en principio nos la debería dar, pero por otro, ¿son más complicaciones o no? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, no cabe duda que son más complicaciones, pero ya lo hacía todo el mundo, lo hacía toda Europa, no digamos ya China, que te metía que tenía 14 días o un mes o lo que estimara oportuno. Hombre, es algo evidente, es decir, hay sitios en los que está demostrado que que todo el contagio de esta segunda ola provenía de turistas, o sea, de viajeros que vienen del exterior. ¿Cómo era posible que a medida, evidente, ¿no?, de profilaxis, ¿no? Vamos, yo creo que era una cuestión personal, que es que el doctor Simón no la veía correcta, nada más. Pero bueno, yo creo que estaba absolutamente en minoría. Todo lo demás, pensaba, desde luego, en el resto de los países se ponían, ¿no? Luis, importante también este cambio, ¿no? Sí, estamos a 23 de noviembre, ¿no, Rafa? Así es, eso dicen. Pues no sé qué campaña de verano pretenden salvar. Ya, complicado. Por cierto, hablamos de vientos de cola, pero el Centro de Predicción Económica, CEPREDE, prevé que el PIB caiga este año casi un 11. Ya sabemos que hemos visto cifras muy dispares, pero en cualquier caso me llamaba la atención, repunte el año que viene, ya sobre la base que tenemos, 8,7, tasa de paro de casi el 16, déficit público del 10,4 y el 5,9. En cualquier caso,
Las cifras, por mucho que haya vacuna, va a costar levantarlas, ¿no, Javier? Sí, estas predicciones están en el rango, digamos, optimista del espectro respecto a otras, como puede ser las del propio Banco de España, ¿no? En todo caso, efectivamente, el PIB va a caer del orden de los 2 dígitos, el déficit público también, y el paro, que es lo más, quizá lo más preocupante para la recuperación, pues estará por encima o rondando el 16% a partir de 2021, ¿no? Efectivamente, bueno, pues la cifra va a ser una u otra. Bueno, pues sobre ahí habrá variación. Dentro de poco lo conoceremos porque ya estamos prácticamente en diciembre. Claro. Desde luego, lo que es la situación desde el punto de vista económico es muy grave, muy preocupante. En eso sí que hay consenso. Luis. Sí, el CEPADE me da la sensación de que son declaraciones coordinadas con la entrada otra vez en escena de Pedro Sánchez. Como bien comentaba Javier, el Banco de España, no olvidemos que ha pronosticado una caída del PIB del 12,6% cuando esta gente está hablando del 10,8%. 2 puntos de diferencia, aproximadamente son unos 20.000 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional hablaba de un 12,8%. Estaban hablando de un déficit, que esto es más sencillo de medir, de una caída del déficit del 10,8%, cuando la estimación del Fondo Monetario Internacional está en el 14%. A ver, tampoco es entrar a discutir si va a ser más malo o menos malo. El año 2020, evidentemente, está siendo un desastre. El año 2021 vamos a seguir sufriendo. Lo que pasa es que aquí sí que quiero mencionar una cosa desde un punto de vista global, pero que afectará también a España. No olvidemos que España tiene una propensión marginal al consumo cercana al 1, o sea, lo cual es una barbaridad. En cuanto hay dinero nos volvemos locos. Se puede dar para el año 2022-2023 un efecto curioso, y es que se junte la expansión monetaria de los bancos centrales, el presupuesto hiperexpansivo que tenemos por aquí, luego los niveles de ahorro en las economías domésticas que están en torno al 25% del PIB. Si todo eso lo juntamos con la población vacunada, podemos tener una expansión y un crecimiento pues equivalente, a mí me recuerda, por hacer un paralelismo, al que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto puede ser, o sea, al final estamos ante un péndulo que se ha ido para un lado mucho y probablemente cuando vuelva para el otro sea igual de radical que ha sido hasta ahora. Es una oportunidad que yo creo que en este sentido el Gobierno está actuando o va a actuar de la manera correcta. Es una oportunidad para hacer un cambio sustancial en la economía hacia el verde, lo digital y lo sostenible. Y es entonces, 2022-2023, cuando se puede empezar a hablar de reducir la deuda y del ajuste del sistema fiscal, no ahora. Fíjate, Luis, que tú comparas con la posguerra mundial y a mí esto me recuerda que vamos a tener unos felices años 20 también en el siglo XXI, también justo después de una pandemia. En ese caso fue, recordad, fue la Primera Guerra Mundial y fue la gripe española. Y luego vinieron los felices años 20. Pues ahora a ver si tenemos unos felices años 20 que han empezado bastante mal, pero ojalá estemos gastando y esté la economía bullendo y yendo para arriba, Luis, no sé. Sí, no, totalmente de acuerdo y ojalá lo podamos contar juntos. A partir de mañana, Javier, se debaten casi 4.000 enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Pero a mí lo que más me novedad es la fractura del Gobierno en la enmienda de desahucios. En cualquier caso, muchas enmiendas, ¿no? Esto parece ciclópeo siempre. Bueno, verdaderamente la suerte ya está echada. Es decir, el presupuesto en las grandes cifras, una vez que se ha desmontado, que se ha perdido la posibilidad de las enmiendas a la totalidad, lo demás son de detalle más bien, ¿no? Esta prohibición de los desahucios y que lleva, en fin, aparejado el que no se pueda tampoco cortar los suministros en los casos de exclusión social, en fin, en los casos que no hay alternativa habitacional y todo lo demás, también es una cosa más bien cosmética. Aquí yo creo que lo significativo es que es una propuesta conjunta de RC, de Bildu y de un partido en el gobierno, que es Podemos, que es el partido que está gobernando en este momento y que presenta a sí mismo, se presenta una enmienda parcial con una medida que apoya Bildu y que apoya RC. Yo creo que esa es la parte, digamos, significativa políticamente, ¿no? Por lo demás, yo creo que no va a salir. Y ya digo, el resto de las 3.000 y pico, pues bueno, pues seguramente no saldrán
ninguna de las que el gobierno no quiera, porque tiene capacidad, desde luego, para rechazarlas. Luis, esto es una suerte de esquizofrenia política, ¿no? Ese escenario que dibujaba Javier. Sí, no me cambio ahora por los letrados de las Cortes. Van a tener que trabajar bastante. Yo, sinceramente, Rafa, prefiero, más que mirar a los presupuestos generales del Estado, además el viento empieza a soplar de cola, prefiero mirar a la mesa de diálogo social que comentábamos la semana pasada, por un lado, y por otro lado al Real Decreto de Medidas Urgentes para la Modernización de la Administración Pública que prepara el Gobierno. O sea, prefiero mirar al uso que van a dar a los 140.000 millones de euros y espero ahí que sí que haya un pacto general, que haya varios pactos generales, que por favor recupere la cabeza el Partido Socialista y recupere la cabeza el Partido Popular, se sienten en una mesa y lleguen a algún acuerdo razonable. Porque como no podemos seguir, es como estaba comentando Javier, con RC, con Bildu, con gente cuyo objetivo fundacional es separar España. No tiene sentido eso. Javier, hablando del reparto y hablando de la regeneración económica, el Gobierno ha dicho durante el fin de semana va a elaborar una programación anual de proyectos con fondos de la Unión, que podrán recibir anticipos, pero me llama la atención que se recuperan las agencias estatales como figura de organismo público para gestionar estos fondos. O sea, más intermediarios públicos difícilmente controlables. Exactamente, es decir, más intermediarios, menos intermediación, ¿no? El gobierno, en definitiva, no se fía de la administración del Estado, no se fía de la fiscalización que ejercen órganos como la Intervención General del Estado, etcétera, ¿no? Y entonces lo que quiere hacer es una administración paralela, quiere hacer organismos que crea AZOC, agencias estatales, comisiones para la recuperación, que son las que asignan los fondos, etcétera. No el sistema normal de gasto que está establecido en la Ley General Presupuestaria y que implica, pues que ahí los gastos se autorizan desde el Consejo de Ministros, etcétera, ¿no? Quiere hacer una organización paralela, como digo, porque no se fía. Todo esto está muy bien porque será más eficiente, pero tiene un gravísimo peligro, y es que desaparezca el control. Claro, eso te iba a decir. A mí me parece menos transparente, Javier. A mí, en principio, me parece que es menos transparente. No sé. Fíjate, hay una medida concreta que es que dice la fiscalización. La fiscalización es el control que hace la Intervención General del Estado para saber si el gasto está presupuestado, se destina donde se tiene que destinar, los contratos están correctamente firmados, etcétera. Es decir, es una comprobación del gasto, ¿no? Bueno, pues eso se limita a un plazo de 5 días. Ya con esto ya te dicen que no va a haber fiscalización. Declaración de intenciones en toda regla. Y Luis, agencias estatales, una nueva figura administrativa, una especie, los PERTES, o sea, proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, una especie de UTE, pero entre público-privada, ¿no? Sí, yo aquí estoy un poco a la expectativa. Correcto, yo estoy aquí un poco a la expectativa, porque ya tenemos agencias estatales que funcionan. O sea, por un lado está la figura del ICO, que funciona y lleva gestionando años bastante bien. Luego, la parte de innovación, tenemos al CEDETI, está también el IDAE. O sea, tenemos ya agencias que funcionan y además en el pasado, estoy pensando en el ICO, junto con el CEDETI, han gestionado fondos de capital riesgo incluso. O sea, en ese sentido ya tenemos a profesionales en el gobierno capaces de gestionar todas estas cosas. Luego, los PERTES, que son nombres, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación estratégica. O sea, hay alguien que le gustan los nombres largos y las siglas. A mí la idea de la colaboración pública o privada en torno a proyectos tractores que transformen la economía no me parece descabellada. Es más, creo que es una de las soluciones, porque al final vamos a recibir mucho dinero y la manera de gestionarlo correctamente en el corto plazo para no volver a caer en los ERTES y en los ingresos mínimos vitales que por trámites administrativos no llegan a la gente, la manera de gestionar correctamente esto es definiendo 4 o 5 proyectos transformadores que den la vuelta al sistema, porque la administración pública necesita modernizarse. Está la España vacía, está el tema de la política agraria. O sea, hay 5 o 6 líneas maestras en las cuales hay que actuar y al mismo tiempo te metes en una y con el mismo trabajo que estás haciendo, por ejemplo en el campo, estás transformando digitalmente, estás actuando sobre la brecha digital,
O sea, estás haciendo muchas cosas en diferentes direcciones. Yo, insisto, quiero tener fe en la mesa de diálogo social, que al final es donde está dependiendo esto y es donde están los 9 ministros que tienen algo más que decir entre los 20 y pico que tenemos. Entre tanto ruido, me gustaría creer que tenemos algo de valor en torno a estos proyectos. Rafa. Ya hemos comentado muchas veces en esta tertulia que la cuestión impositiva, las alzas de impuestos, adecuadas o erróneas en cuanto al momento elegido para asumirlo, son parte fundamental de cómo entiende este gobierno su acción ejecutiva. Y para ello intentan, además de subir impuestos, pues dotar, por ejemplo, a Hacienda de más estrategias. Jesús Gascón, de la agencia tributaria, explicaba que él defiende la capacidad de entrar sin avisar en los domicilios, porque si no tiene sentido, porque no se pilla al defraudador. En cualquier caso, todo eso no funciona si no hay quien lo ejecute, si no hay inspectores. Y se han levantado ciertas ampollas por un proceso que no sé si igual conoces y tienes opinión, Javier, tú que eres inspector de Hacienda. Sí, esto es una propuesta de un sindicato de técnicos que es muy activo políticamente, en el mismo sentido político que el gobierno. Y entonces lo que quieren es que se suba por decreto, a los técnicos de Hacienda se les suba, digamos, de categoría por decreto y todos juntos. O sea, sería como convertir a los subinspectores en inspectores, vamos a decir. Sí, básicamente, o en digamos, funcionarios del nivel 1, del cuerpo A1, vamos. Esto no tiene sentido. Es como si todos los ATS de un hospital de pronto los calificas como médicos. Bueno, pero tienen que seguir haciendo lo mismo. Solamente que ahora se llamarán médicos y cobrarán como médicos, pero la función que estaban realizando la tienen que realizar igual. En el caso de los técnicos de Hacienda, la función es la misma, o sea, no varía la función. Aquí lo que ocurre es... Javier, una preguntilla, ¿les van a dar pistola o es un rumor que he oído yo por ahí? Bueno, pistola al servicio de vigilancia aduanera ya viene, que está incluido dentro de Hacienda, pero no, yo creo que a los técnicos en general no se los darán. Esto de entrar en el domicilio de la gente y toda esta serie de cosas que, las personas que están imbuidas en el fraude fiscal, pues naturalmente no consideran otras perspectivas, es una exageración, es una barbaridad. Es decir, vamos a ver, o sea, lo que tú puedes conseguir cuando entras en el domicilio de una persona es que tenga pues un montón de dinero, ¿no? Es la única ventaja que puedes obtener entrando sin de tal. ¿Qué le vas a obtener qué le vas a obtener en su casa? Le vas a hacer además un volcado de toda la información que tiene privada en sus ordenadores y todo lo demás. Es una exageración, Y luego, por otro lado, el fraude fiscal no está ahí. El fraude fiscal no está básicamente en los domicilios donde la gente guarda dinero o valores. El fraude fiscal está sobre todo pues en los autónomos, en lo que es la economía sumergida en su conjunto, que es muy importante en España y que no está, digamos, focalizada en muy pocos contribuyentes, sino que está muy distribuida entre un sector muy amplio de contribuyentes. Luis, difícil, ¿verdad? Sí, yo me imagino a Cristóbal Montoro y a Corcuera en algún bar brindando por cada medida que está sacando el gobierno. O sea, están dejando por bueno a cualquiera que haya habido antes. O sea, a ver, al final la situación presupuestaria que tenemos es muy complicada y tienen que intentar sacar hasta de debajo de las piedras. Si a esto lo juntas, que estamos en el gobierno con una pandilla de indocumentados, como son todos los marxistas-leninistas, que ni son marxistas ni leninistas, de Podemos, pues hacemos un pan con dos tortas, que es exactamente lo que estamos haciendo. O sea, no hay ni por dónde agarrarlo. Estamos en un momento en el cual lo que hay que hacer es a las pymes y a los autónomos dejarlos respirar, y realmente es una situación que por trágica llega a ser cómica. Buen apunte para terminar, último minuto, os pido respuestas breves. Parece que llegan aires positivos desde Estados Unidos, por lo menos con lo que se va anticipando, veremos cómo acaba. En principio, si todo acaba con Joe Biden tomando posesión en enero, va a nominar como secretario de Estado a un defensor del multilateralismo. Parece que se encauzan las cosas, ¿no, Javier? Pues sí, menos mal, ¿no? Porque efectivamente la guerra comercial y también política con China no ha producido nada más que inconvenientes, no ha tenido ninguna ventaja para nadie. Quizá como algún beneficiado ha sido China, como curiosamente, ¿no? Pero desde luego todos los demás no ganamos con esta batalla ideológica trasladada a estos organismos internacionales que
va precisamente la coordinación de toda la política internacional y sobre todo de las economías, ¿no? En 15 segundos, Luis, una opinión. Sí, una maravilla. Tony Blinken pues va en la línea de Kamala Harris, de Bernie Sanders, Alexandra Ocasio. Pues esto es esperanza para Europa. Finalmente nos verán como un aliado y yo creo que China y Estados Unidos por las buenas van a sacar mucho más para el mundo que por las malas, sin duda. Para Trump serán peligrosos marxistas. Vamos a despediros, Javier, Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por vuestra aportación. Un abrazo, buena semana y cuidaos la semana